Y cuando hablamos de la humillación, estamos hablando de la palabra adasa, que significa volver al polvo. Volver al polvo significa morir por completo. Nadie puede participar de una resurrección sin antes participar de la máxima humillación. Muchas bendiciones en esta hermosa mañana, dándole las gracias a nuestro Dios, que una vez más nos concede de poder conectarnos con todos ustedes, y al mismo dándole la gracia por concederme entrar en tu familia. Así que es un placer de estar en esta hermosa mañana compartiendo con todos ustedes, esperando que en esta mañana Dios bendiga de una manera muy especial tu vida. Así que en esta oportunidad que tenemos, queremos dar una segunda parte sobre el quebrantamiento. El quebrantamiento ya nosotros habíamos iniciado, y por un percance que tuvimos con la cámara, pues tuvimos que grabar una segunda parte. Por eso nos tardamos un poquito más para compartir con ustedes. Así que ya estamos aquí en línea y vamos a compartir lo que tenemos en esta mañana. Bien, nosotros habíamos hablado sobre el quebrantamiento, y habíamos hablado sobre el quebrantamiento como el proceso de Dios para Dios extirpar de nosotros un ser viejo y traer un ser nuevo a nosotros. Es inevitable, es inevitable. De hecho, es un principio espiritual. Y ese principio espiritual es lo que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice: tú tienes que nacer de nuevo. Así que cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, significa que tenía que morir para volver a nacer de nuevo. Es imposible entrar en esa metanoia o metamorfosis si no morimos a una manera vieja para que dé curso a una resurrección que va a proporcionar un nuevo ser. Nosotros habíamos hablado sobre las clases anteriores sobre el quebrantamiento, y nosotros decíamos que la palabra quebrantamiento era la palabra machacar, triturar, espolvorizar, etcétera, etcétera. Pero había una palabra hermosa que habíamos compartido, y era sobre la palabra anakainosis. Y la palabra anakainosis significa quitar lo viejo para poner lo nuevo. Así que nosotros nos habíamos quedado en Isaías capítulo 5. Fíjate que en Isaías capítulo 5, Dios revela el misterio. Dios revela el misterio de lo que va a hacer o lo que iba a hacer con el alma. ¿A qué me refiero? La Biblia dice que el Señor compra una viña, dice que la cerca, le pone vallado, le pone un lagar, le pone torre, le pone puerta. Pero en el momento preciso que Dios compra la viña, dice que entra a la viña y comienza a despedregar la viña. Habíamos hablado que la viña es un símbolo de lo que significa el alma. Vemos en Cantar de los Cantares, en Proverbios, vemos también en el Éxodo, vemos en Deuteronomio, cómo el Señor presenta al alma como una viña. Y es por eso que es importante que nosotros entendamos esto, porque cuando hablamos de viña, precisamente estamos hablando de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Y es por eso que en Cantar de los Cantares, cuando dicen morena soy, pues pusieron a guardar mi viña y mi viña no guardé. Recuerden también que la parte de Noé dice que cuando el arca posa en el Arará,
dice que Noé planta una viña. Vemos también la viña de Nabot. Y hay muchos ejemplos que representan a este misterio. Recuérdate una cosa, que siempre el Señor está hablando a través de parábolas. Y las parábolas son un medio que Dios utiliza para poder revelar el misterio. Y es por eso que yo en esta mañana quiero revelarte el misterio sobre lo que es la viña. Y sobre lo que es el quebrantamiento, claro está. Bien, fíjate que inmediatamente el Señor compra la viña, dice que la cerca y viene a despedregar la viña. Aquí hay algo importante, que la viña representa a Israel. La viña representa a la iglesia. La viña representa a todo creyente que ha decidido por Jesucristo, dándole una potestad y un derecho legal a Dios para trabajar en su vida. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque cuando nosotros le damos un derecho legal a Dios en nuestra vida, Dios va a trabajar en nuestra vida como un alfarero trabaja un barro. Tengamos esto pendiente, claro está, que es inevitable que estos procesos se den en nuestra vida. Porque el proceso que Dios va a hacer en nuestra vida es para Dios quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios viene a quitar un espíritu viejo para poner un espíritu nuevo. Es por eso que la palabra anakainosis tiene que ver con quitar lo viejo para poner lo nuevo. Así que, fíjate una cosa. Cuando Dios compra la viña como Israel, ya decía la iglesia, tú. Cuando Dios dice que pone un cerco, significa que Dios compra la viña. Ahora la viña le pertenece a Dios. Ahora, ¿cuándo es que la viña le pertenece a Dios? Cuando tú dices en tu corazón, yo acepto a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de mi vida. En ese mismo instante, tú has sido comprado a precio de sangre. Por lo que Dios entonces pone un vallado que representa lo que es el cuidado, lo que es la protección de Dios. Y vemos varios ejemplos de ello, como en la historia de Job, que luego vamos a estar hablando de ella. Así que cuando nosotros hablamos de un vallado, de un cerco, una protección de Dios sobre nuestra vida, es porque nosotros hemos pasado a ser el pueblo de Dios. Así que cuando nosotros entendemos esto, entendemos parte del misterio más importante que habla la Biblia. Y es imposible entender el misterio si no entramos a conocer esta parábola de la viña. ¿A qué me refiero? Fíjate que para la viña, sus piedras, esas piedras eran su ser. Para la viña, esas piedras eran su carácter. Para la viña, esa piedra era su naturaleza. Para la viña, eso era su tesoro. Para la viña, la piedra era su vida. Cuando Dios viene a despedregar la viña, Dios viene a extirpar ese carácter. Dios viene a extirpar esa naturaleza. Dios viene a extirpar esa riqueza. Porque Dios quiere en tu corazón ser el primero. Dios no quiere ser un plato de segunda mano ni de tercera mano. Dios quiere ser el primero. Y es por eso que cuando Dios viene a tu vida, viene para extirpar todo ser, para establecerse Él como el único ser. Es importante que esto lo entendamos. Ahora, aquí vemos algo. Marcos capítulo 7, verso 21, habla de que 12 pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, 12 pensamientos hay en la viña. Y esos 12 pensamientos que hay en la viña se representan por pensamientos, pero se representan por piedra. Fíjate este gran misterio. Cuando Dios llama a Israel y entran a Gilgal, llegó un momento que Josué le dice al pueblo de Israel que vayan y recojan 12 piedras, una piedra por cada tribu.
Así que ellos traen 12 piedras. Cuando ellos traen 12 piedras, dice que la tiran en Gilgal. Y es cuando Dios le dice a Josué, por eso se le llamará a este lugar Gilgal, porque hoy he quitado el oprobio de Egipto. Así que cuando estamos hablando de estas 12 piedras, estamos hablando de los pensamientos. 12 pensamientos. Claro está también que representan las 12 tribus. Pero aquí está el misterio. 12 pensamientos. 12 pensamientos que la viña poseía. Y que traía. Y fíjate cómo Dios le exige a Israel que deposite 12 pensamientos en Gilgal. De hecho, la palabra oprobio, eso es lo que significa. Deseo desordenado. Así que cuando nosotros estamos entendiendo, y luego lo vamos a entender mejor, cuando nosotros ya, el próximo tema será la iglesia en el desierto, como Israel en el desierto, como el alma en el desierto, porque te voy a mostrar de qué y dónde lleva Dios al alma para procesarla, y esto tiene que ver con el desierto. Bien, cuando nosotros estamos hablando de este panorama de la viña de Isaías capítulo 5, de cuando Dios saca a Israel de Egipto y salen con los 12 pensamientos de Egipto y lo depositan en Gilgal, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que vamos a estudiar ahora mismo, y es en el libro de Job. Yo quiero presentarte porque uno de los personajes que mejor describe el proceso de rompimiento es el libro de Job. Fíjate una cosa. Cuando Satanás viene de recorrer la tierra, Dios le dice a Satanás, ¿y de dónde viene? Dice, vengo de recorrer la tierra. ¿No has visto tú a mi siervo Job perfecto, justo? Dice, ¿acaso sirve Job de balde a Dios? Así que en ese momento de conversación llegan a un acuerdo de que Satanás pudiera penetrar en la vida de Job. Y por eso es que Dios quita el cerco. Recuérdate la viña. Quita el cerco, quita el vallado. No era que Job había abierto puertas, sino que Dios le permitió a Satanás entrar en la vida de Job. Y entonces Satanás comenzó a quitar todas las cosas que Dios le había dado a Job. Job entra, de hecho, en ese padecimiento. De hecho, la palabra Job lo que significa el que sufre, el que padece, el que clama con amargura. Eso es lo que significa Job. Así que vamos a ver lo que Job explica sobre el proceso de él, sobre el rompimiento. Ahora hay algo importante, que eso también vamos a estar hablando sobre la impresión, sobre la presión, impresión y expresión. Fíjate que Job, mediante a lo que él expresa, él explica claramente el proceso por donde él estaba pasando. Fíjate algo. Job capítulo 17. Job capítulo 17, verso 1. Oye lo que Job dice. Mi aliento está corrompido. Mis días son cortados y me está aparejado el sepulcro. ¿Qué Job está diciendo aquí? Hay algo importante. Cuando Job está hablando de aliento, está hablando precisamente de la vida, del soplo de vida. Aliento precisamente es lo que tú recibes cuando el soplo penetra en ti. Recuérdate, en el huerto del Edén, dice que cuando Dios hizo esta vasija, dice que sopló hálito de vida. Ese hálito de vida es lo que se conoce como aliento. De hecho, la palabra aliento, recuérdate la palabra inspiración, que la palabra inspiración significa tomar del soplo. Cuando estamos hablando de aliento, estamos hablando de la vida que entró en el hombre. Ahora, Job explica claramente que su aliento está corrompido. No era el aliento que Dios depositó en el hombre en el huerto del Edén,
sino que cuando el hombre deposita o es más bien despojado de ese ser, ese hálito de vida que tenía, que en otro momento vamos a hablar de cristología, ese aliento de vida le fue quitado a Job, al hombre, en el huerto el hombre muere. Así que ahora Satanás pone otro hálito de muerte sobre el hombre. Cuando se habla de aliento, se está hablando de soplo. Cuando habla de soplo, está hablando de palabra. Es importante esto que entendamos. Cuando habla de palabra y hablábamos de soplo, estamos de declarar la palabra. Fíjate que el aliento, dice Job, hablando del hombre caído, es un aliento que está corrompido. Nosotros habíamos hablado sobre el primer tema, sobre el suceso que se da en el huerto. Y vemos en el huerto cuando Dios visita al hombre y le dice, la simiente de la serpiente te va a hacer y le tira en el calcañar. Recuérdate que nosotros habíamos hablado sobre el calcañar, que significa mente, cerebro y dirección. Habíamos hablado de ello. Bueno, precisamente ese hálito de vida, ese aliento de muerte que entró en el hombre, entró en su mente. Y es por eso que Job dice, porque el hálito, o sea, mi vida está corrompida. ¿Por qué? Porque eso que entró al hombre, corrompió al hombre. Y la palabra corrupción tiene que ver con contaminación. Fíjate cómo él dice, mi día son cortados. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que tengo algo o tengo un plan contigo, lo primero que Dios viene es a quitar esa corrupción de ti. Dios viene a descontaminar tu vida. Y es una cosa que nosotros tenemos que tener siempre pendiente, que la santificación es un resultado de Dios despojarnos de toda esta corrupción, de toda esta contaminación. Y es de lo que José está diciendo. José está diciendo que mi aliento está corrompido. Y mis días son cortados. ¿Por qué? Porque Dios determinó procesar a Job para Dios terminar con Job, ese viejo hombre. Y me está emparejado el sepulcro. Recuérdate que el sepulcro es el lugar donde yo voy a sucumbir, donde yo voy a ser depositado. Recuérdate lo que Jesús le dice a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, tú tienes que morir. O sea, tú tienes que morir, tú tienes que entrar al sepulcro. O sea, todas esas cosas viejas, todo ese ser viejo, ese corazón de piedra, tiene que morir. Y la muerte precisamente se representa por sepulcro. Amén. Así que seguimos ahí en el 17:11. 17:11. Job 17:11. Mi día se pasaron y mis pensamientos fueron arrancados y los designios de mi corazón. Fíjate lo que José está explicando. Proverbio dice que tal es el pensamiento en el corazón, tal es el ser. O sea, el pensamiento en el hombre es el que da el ser. Si Job está describiendo de que Dios en el quebrantamiento viene a despojarlo de sus pensamientos, está diciendo Job claramente que Dios vino a despojarlo de su ser. Mis días fueron pasando y mis pensamientos fueron arrancados. Ahora, ¿cómo se origina un pensamiento? Un pensamiento se origina una idea. Primero es un deseo, una idea, un pensamiento, un plan, un propósito, un camino, un destino, un ser. Así se aproxima lo que tiene que ver con el deseo que nosotros estuvimos hablando. Inmediatamente el deseo penetra, te da una visión, que es la palabra idea. La palabra idea viene del hebreo idein, significa ver. Después que tú ves, entonces se plasma en ti un pensamiento, un plan, un propósito.
Ahora ese propósito, ese plan se convierte en un camino. Ahora ese camino que tú escogiste labra a un ser. Precisamente cuando Job está hablando de que le quitaron sus pensamientos, Dios está diciendo claramente en sus palabras que ese proceso de rompimiento de Job venía para extirpar un ser viejo que impedía que Job entrara a la perfección. Es por eso que luego que termina el proceso, Job dice claramente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que 17:13, Job 17:13, si yo expiro, el sepulcro es mi casa. En la tiniebla hice mi cama. Fíjate, claramente Job está diciendo: si yo sigo esperando, la muerte es segura. Y mi sepulcro será mi casa. El sepulcro será mi casa. Job 17:15. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Fíjate que el segundo paso de la fe, la esperanza y el amor. La esperanza es la espera de la manifestación de la promesa. Job está aquí hablando claramente que todos sus planes, todos sus pensamientos, todo su ser fue arrancado. Así que juntamente con Dios despojar de Job su ser, sus pensamientos, sus planes, su propósito, su promesa, Dios está extirpando un ser. Así que juntamente con el despojo de todas estas cosas, Dios le quita la esperanza a Job. Y cuando hablo de Dios, estoy hablando porque Satanás nunca jamás pudo haber hecho lo que estaba haciendo en Job si Dios no le permite. Job 17:16. A los rincones de la huesa descenderán y juntamente descansará en el polvo. O sea, claro está, es por eso que la palabra polvo en este sentido representa la humillación. Y cuando hablamos de la humillación, estamos hablando de la palabra adasa, que significa volver al polvo. Volver al polvo significa morir por completo. Nadie puede participar de una resurrección sin antes participar de la máxima humillación. Y era lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, tú tienes que morir por completo y volver al polvo. Ahora Dios, desde el mismo polvo, comienza a labrar un ser nuevo. Y eso es lo que muchos hombres no quieren sufrir, porque es un padecimiento increíble. Luego por eso quiero más adelante hablar de mis testimonios, porque yo no estoy hablando aquí de lo que yo he aprendido en libros, sino de lo que yo he aprendido en mi experiencia. Ahora, yo quiero que tú entiendas en estos momentos que tú has sido escogido y está en la mano del alfarero. Ese padecimiento que tú estás pasando, ese rompimiento que tú estás pasando, no es para muerte, es para vida. Aférrate a tu Dios.
confíe en Él. Porque es un bienaventurado el hombre que Dios quebranta. Porque cuando Dios quebranta el hombre, ese hombre hace de Dios su tesoro. Y nosotros estuvimos hablando del valle de Peniel, del llamamiento de Jacob. Y en aquel enfrentamiento de Jacob con el ángel de Jehová, dice que el ángel descoyuntó el lomo. La palabra lomos en la lengua hebrea significa lugar de la fuerza, pero también significa lugar de la reproducción. Dios está destruyendo tu fuerza. Dios te está debilitando. Y es para que tú te apoyes en su fuerza y no en tu fuerza. Porque hay una cosa que te hace débil. Una cosa que te hace débil. Y es tu fortaleza. Pero cuando Dios quita tu fortaleza y pone la debilidad, entonces te hace fuerte. Porque ya no depende de ti, ni depende de ningún sistema, sino que depende de Dios. Y cuando tú dependes de Dios, hace de tu Dios tu tesoro. Y de seguro que allí estará tu corazón. Y un corazón puesto en Dios jamás será destruido, ni será corrompido. Yo quiero que tú tengas pendiente que es necesario el rompimiento. No hay otra manera para poder accesar al mundo espiritual. Yo quiero que entendamos en estos momentos que todas aquellas cosas que se asentaron a ti por lo que tocaste, por lo que oíste, por lo que viste, formó un ser llamado el ego. Y ese ego que entró en ti es lo que te impide entrar en Dios. Y el ego es enemigo de Dios. No se somete a Dios, ni puede tampoco. Así que Dios, en el proceso, está destruyendo el ego para hacer el hombre humilde. Una de las cosas que he aprendido en el camino, que los días del hombre son como la flor del campo, que hoy son y mañana dejarán de ser. Yo tengo 61 años de edad y mis días pasaron, y un día me vi al espejo y me vi que todos mis cabellos eran blancos. Porque ¿de qué te vale a ti granjear todo el oro de este mundo? ¿Por qué te afana tanto por las cosas que perecen? ¿Por qué te angustia? Porque tú estás perdiendo las cosas que perecen. ¿Por qué te angustia? ¿Por qué no te enfoca en las cosas que son eternas? ¿O no entiende que perdiendo es como ganamos? No lo entiende. Es una cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta.
El padecimiento es hermoso porque nos llevan a conectarnos con Dios. Y todas aquellas cosas que se asentaron en nuestra vida, en nosotros, todas aquellas cosas son las que Dios viene a quitar de nosotros. Recuérdate que nosotros habíamos hablado sobre el deseo. Y el deseo, como decía, se convierte en un plan. ¿Por qué el hombre se debió? Porque el hombre comenzó a buscar el plan afuera. El hombre comenzó a buscar el propósito afuera. Y estuvimos nosotros hablando sobre los tres enemigos del alma. Nosotros decíamos que el diablo, el mundo y el hombre. El diablo forma al mundo y el mundo forma al hombre. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de un sistema de gobierno, de un plan, de un propósito. Así que nosotros salimos afuera a buscar el propósito y el mundo, el diablo se hizo interno. Así que es necesario que se dé la kenosis. Porque la kenosis, como la palabra vaciado del conocimiento, es lo que va a generar la inversión. Y la inversión que Dios va a depositar en nosotros es lo que nos va a dar una nueva forma. Esa es la palabra metamorfa o metamorfosis, cambio de forma. Yo quiero que entienda esto, mis amados. Tú no vas a perecer. Al contrario, tú vas a vivir. Deposítate en Dios. Confía en Dios. El hecho de que Dios esté destruyendo todos tus planes, todos tus proyectos, es porque quiere enseñarte el propósito y el proyecto de Dios que ya tú tienes en tu interior. Nosotros habíamos hablado de que nosotros somos eternos y que antes de que el mundo fuera, nosotros ya éramos. Así que ya nosotros, en nuestro interior, ya tenemos un plan, tenemos un propósito que ya Dios puso en nosotros. Todo ser, toda semilla en su interior tiene biológicamente el ADN. Y cuando estamos hablando de ADN, estamos hablando de un propósito, un libro ya escrito en su interior. El problema fue que nosotros vinimos afuera e hicimos un libro diferente al libro de Dios. Si Dios está demostrando todos aquellos conocimientos, todos aquellos planes, todos aquellos propósitos, es porque Dios quiere que tú te encuentres con el diseño que ya Él depositó en ti y está en ti, en tu corazón. Reposa en el Señor. Confía en Él y tú lo verás venir. No hay un ser más hermoso que Dios. No lo hay. No lo hay. Y cuando Dios inunde tu ser, tu vida será completa. Tú estarás completo. No tendrá necesidad de nada, porque Él lo llenará en todo. Así que mi consejo es, comienza a orar con mayor intensidad. Fortalécete en Dios. Pon tus ojos en los cielos. Porque es de la única manera y de donde vendrá tu socorro. No vendrá tu socorro de ninguna parte que no sea de los cielos. Porque ese es el objetivo de Dios, llevarte al desierto. Recuerda que la palabra desierto es el lugar desprovisto de. Allí no hay nada. No habiendo nada, es como Dios va a venir a tu encuentro. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hermosa mañana. Yo espero que esta palabra hayan podido escalar en lo más profundo de tu ser
trayendo fortaleza, trayendo liberación. Así que te pido, por favor, comparte este video, suscríbete y haz a otro partícipe de esta bendición que tú sabes que has recibido en esta mañana. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano y amigo Alfredo Núñez.